Hoy vamos a hablar sobre la historia de la independencia de Cataluña, un asunto que atrajo las miradas del mundo en octubre y noviembre del 2017. El Parlamento catalán adelantó un referendo que fue tachado de ilegal e inconstitucional por el gobierno español. Pese a que el sí por la independencia superó el 90% de los votos, la participación en esta consulta fue del 43%. Tras la polémica desatada y la movilización política y policial de España por impedir cualquier intento separatista, el Parlamento catalán declaró unilateralmente la independencia, una independencia posteriormente truncada por el Tribunal Constitucional Español. Para analizar este tema me acompaña Mario Ayer San Millán, profesor de Ciencia Política de la Universidad Sergio Arboleda y de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Profesor, un gusto que esté con nosotros. El gusto es mío. ¿Por qué actualmente Cataluña, o por lo menos una parte de ella, cultiva un sentimiento independentista? ¿Cuáles son esos argumentos y cuáles son esas raíces históricas para que hoy en día los catalanes busquen separarse de España? El síntoma es lo que tenemos ahora, el sentimiento por la independencia. Y ese síntoma viene causado, uno, por una crisis económica que supone un cambio de nuestra visión del mundo, que es la crisis que hemos tenido global en 2008-2009, la crisis financiera, y también tendríamos que hablar de hace 30 años, cuando se restaura la democracia en España, cómo se ha movido la escena política catalana, el gobierno catalán, que tiene por la Constitución española las competencias educativas. Cómo esa competencia educativa fue ejercida de una manera para algunos correcta, para otros incorrecta, pero ahora estamos recogiendo una tempestad en ese sentido. Y la creación de la necesidad, por así llamarla, catalana por la independencia, tendríamos que ir a la época del surgimiento de los grandes nacionalismos en Europa, hace pues 150 años, alrededor de 1850, cuando surge pues el nacionalismo italiano con la unificación, el alemán con la unificación. En esa época también surge el nacionalismo catalán político, y como después eso, al principio querían un gobierno federal para España, porque era un gobierno muy unitario, veníamos de una monarquía absoluta. El por qué se abandona esa idea del federalismo y se pasa a una independencia total, ya hay que verlo, después hay que entender el franquismo, que fue un movimiento, una época de mucha represión, tanto para Cataluña como para el resto de España. Esa represión fue básicamente en dos formas. Política, toda la idea que fuera de no Estado unitario no era bienvenida y era reprimida, y también una represión cultural, porque se pretendió la castellanización de todo el territorio de España, y la cultura catalana pues sufrió mucho en la época. Hay dos argumentos de la historia contemporánea que uno puede ver en la prensa de las ganas que tienen los catalanes de independizarse. Uno es el idioma, otro es la autonomía económica. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre Cataluña y el País Vasco y Navarra? Ahora mismo una diferencia brutal es que el País Vasco y Navarra tienen una cosa que se llama concierto y convenio económico vasco. Está recogido en la Constitución española, las disposiciones finales que dice que se van a respetar, y eso a lo que se reduce muy sucintamente el concierto y el convenio es que tú, si recaudas en este territorio 100.000 pesos, esos 100.000 pesos, 100 dólares, lo que sea, los tienes que gastar en este territorio. Eso lo tienen País Vasco y Navarra. Cataluña no. Cataluña forma parte del sistema común. El sistema común, que es que lo que se recauda va a una hucha común, y esa hucha se rompe cuando haya que gastar y se gasta donde se necesite. Entonces, como región rica dice, yo estoy produciendo mucho, entonces que gasten mucho también. No mira la necesidad que forma parte de una hucha común. Claro, se reparte en toda España. Yo creo que ahora mismo, si les ofrece el gobierno tener un convenio, un concierto especial para ellos, se acaba todo el rollo de la independencia, pero eso pues no va a pasar. Ahora, uno de los puntos climáticos en esta historia reciente de la independencia de Cataluña es el año 2017, el referendo. ¿Fracasó el intento independentista de Cataluña? Sí, porque una cosa es creer tener poder y otra es tener poder, de verdad. Y creyeron tener el poder para poder hacerlo, pero no lo tenían. Entonces, pues, hicieron eso contra los informes de los propios juristas del Parlamento de Cataluña, hicieron referéndum, lo convocaron con una minoría que no era la necesaria para aprobar esa llamada referéndum, hicieron referéndum. El gobierno español, como has dicho en la presentación, les dijo no, que eso es ilegal, que es inconstitucional, no lo podéis hacer, y siguieron con ello.
Bueno, pues lo hicieron, pero eso, como era ilegal y inconstitucional, el gobierno lo recurrió a la instancia judicial y la instancia judicial efectivamente confirmó esa opinión de que efectivamente era ilegal, como habían dicho no solo el gobierno español, sino también los juristas del Parlamento de Cataluña antes, como les habían advertido. Entonces, a partir de ese vicio inicial, tenemos toda una cascada de vicios que vienen después, como cuando después han proclamado la independencia del Parlamento sin la mayoría necesaria requerida. Era la mayoría de los que estaban allí, porque el resto, los que no estaban de acuerdo con eso que consideraban una locura, se salieron. Entonces no había quórum para tomar la decisión, pero aún así la tomaron. Profesor Aller, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia reciente de la independencia de Cataluña.